¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente con ustedes su doctor Tigre. Hoy hablaremos sobre la inconclusa revolución de las mujeres en la década de Rafael Correa. Evidentemente, en la época de Rafael Correa, en aquellos años desde el 2006 hasta el 2016, las mujeres pasaron a ocupar un rol fundamental y completamente diferente a lo que había sido su rol anteriormente. Habíamos tenido mujeres en la vicepresidencia que inclusive llegaron a ser presidentas por 6 horas. Las mujeres habían tenido el rol en Ecuador de ser las esclavas domésticas. Eran muchachas que tenían que casarse porque, de acuerdo con la cultura, especialmente en la sierra, el no casarse, ser solterana, ya era un calificativo despectivo. Entonces, el matrimonio era una cuestión prácticamente de obligatoriedad. En segundo lugar, las mujeres estaban para servir a los hombres. Ya desde niñas, a las mujeres ecuatorianas se les obligaba a cuidar a los hermanos menores, a ayudar a la cocina, a lavar la ropa, en fin, mientras que los hombres tenían el derecho de salir a jugar fútbol, de reunirse con sus amigos, etcétera, etcétera. Otra de las cosas particulares de la cultura ecuatoriana era que las mujeres estaban vedadas de beber alcohol, excepto cuando estaban en situaciones propicias para tener sexo. Es decir, la mujer y el alcohol estaban muy vinculados. Se tenía a la mujer siempre y cuando se la podía embriagar un poco. Entonces las mujeres se prestaban al alcohol cuando alguien quería hacer sexo con ellas, tener sexo con ellas. Pero en la década de Rafael Correa, las mujeres cambiaron este rol. Dejaron de ser las muchachas a las que el marido tiene derecho a golpearlas, el padre tiene derecho a reprimirlas, a reclamarlas, y peor si es que esta mujer decía que ella tenía la idea de ser lesbiana. En el momento que se enteraba de que el padre, de que la hija era lesbiana, pues era el fin del mundo. Les mandaban a cárceles disfrazadas de centros de recuperación, y estas mujeres en esos lugares eran violadas sin piedad para que aprendan a sentir el gusto. Hasta creían que violándolas a las chicas que tenían inclinaciones lesbianas se les podía someter, se les podía hacer cambiar de idea. Por supuesto, las mujeres en la época de Rafael Correa llegaron a ocupar cargos de ministras, llegaron a controlar el Congreso, que llegó a ser por primera vez en la historia un Congreso sin relajo, sin el hombre del maletín, que hacían leyes, que llegaban a acuerdos. Era un Congreso extraordinariamente bueno, como jamás en la historia. Y era una presidenta, una vicepresidenta y una secretaria, todas mujeres. Teníamos ministras, y las ministras comenzaron a hacerlo más brillante. Por ejemplo, la ministra de Obras Públicas, Duarte, era la cosa más extraordinaria. Inclusive, la que después traicionaría a Rafael Correa, la ministra Espinosa, que ahora está dirigiendo las Naciones Unidas en la próxima asamblea, era una mujer extraordinaria en el gobierno de Rafael Correa. Tuvimos gobernadoras mujeres, y no solamente que eran mujeres, sino que por primera vez tuvimos gobernadoras mujeres y negras. Ya antes tuvimos a Mae Montaño, que era una mujer muy oportunista, muy oportunista, que rompió con su conciencia histórica. Sabía que era una negra, que los negros en el país habían sido esclavos, habían sido los seres humanos sin alma, a los que no se les tenía que enterrar ni en el cementerio, tanto así que los curas ni los cazaban. Entonces tenía que responder a una
identificación política con los partidos que luchaban por la reivindicación de los derechos de los negros, de los más pobres, de los marginados. Pero Mae Montaño se pasó al lado de la derecha, de la opresora, de la que siempre vio a los negros como desprecio, que siempre los tenía a los negros para que vayan a jugar fútbol y nada más. Esa es una de las traiciones, en cierta forma, de conciencia, a la conciencia histórica de una persona de raza negra en la historia de Ecuador. Pero las mujeres también tuvieron roles importantísimos en las Fuerzas Armadas. Tuvimos las primeras generales mujeres. Por primera vez las mujeres podían ingresar a las Fuerzas Armadas y a la policía. Y las mujeres se enrolaron en gran cantidad en las Fuerzas Armadas y la policía. Y las mujeres pasaron a ser la mayor cantidad de estudiantes universitarios que habían en el país. Y por supuesto, la mayor cantidad de médicos, la mayor cantidad de enfermeras, la mayor cantidad de profesoras que habían en el Ecuador. Esta era la revolución de las mujeres. Pero simultáneamente, desde la clase media, desde los colegios privados, especialmente desde la serranía, desde Quito, aparecía otra forma distorsionada de la liberación de las mujeres. Esta forma de distorsión de la liberación de las mujeres era la mujer alcohólica, la mujer fumadora. En estos últimos 10 años creció un grupo de mujeres, especialmente más visibles en Quito, por sobre todas partes, donde las mujeres hacían espectáculo público en las calles de su embriaguez. Y no solamente en las calles, estoy hablando del barrio La Mariscal, por ejemplo, sino que iban a la playa y hacían espectáculo público del alcoholismo y la borrachera en la playa. Esto era algo inusual en Ecuador. Normalmente las mujeres podían beber, pero lo hacían en áreas reservadas, privadas, dentro de casa, con gente de su confianza, en ambientes festivos, etcétera, etcétera. Pero hacer de la embriaguez un espectáculo público, eso se volvió algo que asombraba a todo el mundo, inclusive a mí, que soy de Quito. Me llegó a llamar la atención. ¿Por qué este alcoholismo desenfrenado de las chicas universitarias que estaban en Quito? Y después de este periodo en el que las mujeres llegaron a tener derechos por primera vez, porque habían juzgados para las mujeres que les protegían, porque en este país violar a una mujer y ser juzgado era una utopía, eso no pasaba. Tú violabas a una mujer y la mujer de por sí tenía la vergüenza de denunciar, tenía la vergüenza ante el juicio y tenía el hecho de verle la cara al violador, les causaba tal espanto que lo único que hacían era esconderse. Se crearon sistemas para poder identificar a los violadores sin que estos le vieran a la víctima. Se hicieron juzgados de protección de víctimas, de mujeres, y las madres que quedaban, las mujeres que quedaban embarazadas y abandonadas, que es una tradición en Ecuador. Recordemos que en la historia del Ecuador los patrones preñaban a las indígenas, los militares se llamaban padres de la patria porque preñaban a todas las mujeres que podían, los policías hacían lo mismo, pero eso cambió en esta época. A tal punto cambió que las mujeres lo que querían convirtieron al embarazo en un negocio, y básicamente entre las principales víctimas de este negocio eran los militares y policías, porque se les descontaba inmediatamente de su salario la pensión alimenticia de los hijos que tenían en sus rodeos por el país. Entonces llegó a haber muchas mujeres que encontraron que era muy rentable tener hijos de militares y policías, aunque estos sean casados. Entonces los militares y policías tenían que dividir su salario con la mujer propia y los hijos que habían regado. Esta era la tradición en Ecuador. Pero
llegamos a una nueva etapa en el momento de la historia de Ecuador, que es la que estamos viviendo, en que las mujeres que cambian su rol. Y tenemos ahora las mujeres que patrocinan y encabezan la traición a su propio partido, al líder que les llevó a ser figuras políticas, la traición a la gente que votó por ese partido para que continuara la gestión del gobierno anterior, y estas mujeres se pasaron al lado contrario. Estamos hablando de la mujer que se pasó y se hizo vicepresidenta. Estamos hablando de la mujer que preside el Parlamento. Estamos hablando de la mujer que ahora preside el juicio contra Rafael Correa. Estas mujeres cambiaron completamente el concepto que nosotros, los hombres, habíamos llegado a tener de lo que es la valía de una mujer ecuatoriana. La valía de una mujer ecuatoriana es que era una mujer que ya luchaba por sus derechos, que no se dejaba mancillar, que no se dejaba mangonear, que no era un títere, que no era un punching ball donde el hombre podía desahogarse, que no aceptaba el papel de víctima por sí. Pero de la noche a la mañana pasamos del rol de ser víctimas a ser, primero, una buena parte alcohólicas y otra parte a ser muchachas de mandado del presidente y de su mujer, como el caso de la vicepresidenta, o gente que podía violar cualquier ley, cualquier derecho, solo por saberse en el poder, como es el caso de la presidenta del Congreso, o gente que podía inclusive fraguar pruebas o aceptar pruebas fraguadas con tal de servir para la venganza contra Rafael Correa de todo el aparato periodístico, de todo el aparato de los medios, de todo el estatus de la alcurnia de Quito, alcurnia profesional, alcurnia económica, que se vio muy disminuida y que se identificaba con el drama que vivía la Liga Deportiva Universitaria, el equipo de Quito. Al equipo de Quito le iba mal, entonces ellos se identificaban como que a todos les iba mal. Ahora, con este nuevo gobierno, la liga está en la punta y todo está surgiendo, y aparece este movimiento feminista que ahora se tiene que enfrentar a un hecho. ¿Cómo diablos pasó? ¿Por qué no se pudo concluir aquella revolución en que las mujeres no solamente se formaban como mejores profesionales, tenían iguales sueldos que los hombres, tenían iguales posibilidades laborales que los hombres, tenían el derecho de escoger inclusive su filiación sexual, y además podían criar sus propios hijos con autosuficiencia, con independencia? No tenían que depender de los hombres para tener hijos ni para tener familia. Esta fue la revolución frustrada. Es el momento que vivimos esta revolución frustrada. Hoy nos preguntamos qué pasó con esta revolución de las mujeres que vivimos en el Ecuador y que ahora se ha pasado, se ha convertido en una nueva traba para que en el Ecuador la infamia comience a gobernar. Muchas gracias.